Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches desde donde se encuentren. Un gusto estar con ustedes en este día de hoy. Feliz de acompañarlos en este tema que vamos a estar hablando de cómo tener más targets y menos stops. Soy Andrés Jiménez, cofundador de Swisher. Ya más adelante les haré la presentación. Y bueno, vamos a dar una pequeña espera que se conecten más personas para arrancar con el webinar. Así que quédense ahí, ya en un par de minutos arrancamos. Bueno, un saludo para todos los que se están conectando, los que están viendo la transmisión también en streaming, los que la están viendo después. Un gusto estar aquí acompañando a The Trading Pit para hablar acerca de uno de los temas que más nos duele como traders, y es cómo tener más targets y cómo tener menos stops. Así que saludos a los que están por ahí conectados. Si pueden ir dejando en el chat de dónde se están conectando, desde dónde nos escuchan, desde dónde, de qué país son, conocer qué trayectorias llevan como traders, si apenas están iniciando en este mundo, si ya llevan un recorrido, si ya han hecho un programa de fondeo, si están en una academia, que nos cuenten un poco acerca de ustedes y que eso nos permita en este espacio de hoy poder acompañar este webinar de manera mucho más, digamos que específica. Entonces, cuéntenos, déjenos saber en el chat de qué país son, bueno, todo un poco y ya para arrancar. Y mientras ustedes nos cuentan un poco, yo también les voy a narrar entonces de qué vamos a hablar hoy. Y básicamente, antes de contarles de qué vamos a hablar, me voy a presentar. Soy profesional en finanzas internacionales, soy cofundador de Swisher y de Freedom. En Swisher ya más de 15,000 usuarios han pasado por nuestra plataforma. Tenemos alianzas con más de 60 academias y hemos podido acompañar a muchos traders ese paso desde que son traders que apenas están conociendo las nociones del mercado hasta que ya han llegado a ser completamente rentables y ya manejan fondos grandes propios de terceros, de cuentas, etcétera, etcétera. Tengo más de 7 años en el mercado financiero operando todo tipo de productos, así que si tienen preguntas de cualquier producto, desde Forex, acciones, índices, ETFs, criptos, de todo, lo pueden preguntar con mucho gusto. Trabajé incluso como corredor de bolsa. Esto me permitió estar del otro lado del mercado, no solamente como trader retail, sino también como trader de alguna manera institucional, conociendo un poco cómo piensan los institucionales, qué tipo de jugadas hacen, y de hecho es parte de las cosas que vamos a hablar más adelante. Y finalmente, pues me encanta hablar acerca de finanzas personales en diferentes redes sociales, todo lo que tiene que ver con inversión, con fintech y sobre todo el mundo y el ecosistema blockchain me apasiona demasiado. Así que feliz de estar acompañándolos. Me gustaría que me contaran también un poco los países, de dónde se conectan y que con esto podamos dar inicio. Hay a las personas que nos están acompañando en el soporte, si me permiten, y nos van contando también las respuestas porque no las tengo a la mano, sería también de mucha ayuda. Ahí ya nos escribe una primera persona. Manuela nos dice de Cali, Colombia. Súper, Manuela, bienvenida a este webinar y un gusto que estés por acá. Tenemos también por ahí a Bruno, a John, a Ricardo. Bienvenidos también. Y bueno, la idea es que cualquier duda, pregunta que tengan acerca de este mundo tan apasionante del trading, no importa su etapa, si apenas están iniciando, si están un poco más avanzados o si por el contrario ya han culminado varios años operando y quieren seguir aprendiendo, bienvenidos, que para eso son ese tipo de espacios de aprendizaje. Entonces, súper contento de que podamos estar aquí para este tema y yo creo que sin más preámbulo y después de haberme presentado, súper listo para que arranquemos. Me gusta hablar muy rápido, así que si algo de lo que digo no lo entienden, déjenmelo saber. Con mucho gusto voy a parar, voy a volver a explicar y la idea es que ustedes se puedan llevar el mejor contenido de lo que les pueda aportar en esta tarde, noche, día de hoy, dependiendo de la hora que lo estén viendo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Resulta que para tener más target y menos stops nos tenemos que basar mucho en la gestión de riesgo. Entonces vamos a ver muchos casos críticos acerca de esto, el por qué es importante. Vamos a ver qué tiene que ver eso del plan de trading y un poco del journal y finalmente cómo todo esto se une con la psicología y finalmente vamos a hablar en ese journal qué debe tener, cuáles son las herramientas más usadas y al final
cómo hay dos ratios dentro del journal que son importantes tenerlos en cuenta, que son los que nos van a ayudar a entender cómo podemos ser más rentables y consistentes. Para eso, me gusta empezar contando un poco la historia de Nick Leeson. Nick Leeson es uno de los traders por historia más conocidos y más famosos del mundo de las inversiones. De hecho, trabajaba en uno de los bancos más grandes del mundo y de los más viejos, de los más antiguos, llamado el Barings Bank. Y resulta que la historia de Nick Leeson es bien interesante porque era uno de los mejores traders de la historia, era de los mejores traders del banco y le hacía mucho dinero a esa institución. Sin embargo, durante una época empezó a usar una estrategia que le funcionaba muy bien, a las mil maravillas, pero hubo un momento en el cual esa estrategia se empezó a salir de los riesgos, empezó a perderse el control, empezó a tener operaciones y posiciones que ya eran mayores a las que incluso el mismo banco podía soportar. Y esto es muy importante y me gusta arrancar este webinar por aquí, porque algunas veces pensamos que como traders individuales, el hecho de arriesgarnos un poquito de más y querer tener el resultado más rápido, solo nos pasa a nosotros, solo nos pasa a los individuales, a los retail, y no, también le pasa a los institucionales. Incluso los institucionales se arriesgan más o bastante como nosotros incluso lo podemos hacer. Y esto me gusta mencionarlo bastante en este webinar, sobre todo porque ahí tenemos un primer aprendizaje muy grande. Y es que era un institucional, pero incluso sus emociones le jugaron una mala pasada, su gestión de riesgo no fue la adecuada, ya vamos a ver qué es gestión de riesgo, y eso los llevó al banco a quebrar. Nick Leeson fue uno de los traders más grandes, pero que también tuvo una de las quiebras más grandes de la historia. Y es un caso muy importante estudiar, y por eso me gusta empezar por ahí. ¿Cómo era la estrategia? Eso es un cuento para otro webinar. Lo importante de esta primer, digamos que punto que me gusta tocar es que incluso los institucionales se arriesgan de más, como nosotros, y muchas veces eso nos puede terminar llevando a perder las cuentas que hemos logrado pasar, el capital que hemos logrado construir con esfuerzo, por mal manejo, tanto del dinero como también mal manejo emocional. Además de eso, me gusta contar en estos casos críticos un testimonio personal. Y es que resulta que en el 2016 tuve la oportunidad de participar en un torneo que organizaba la Bolsa de Valores de Colombia, que es mi país, en el cual teníamos que comprar y vender acciones colombianas y comprar y vender derivados colombianos. Y iba muy bien en el torneo, me estaba yendo de maravilla, estaba entre los primeros 20 a nivel de todo Colombia y estaba de primero en la universidad. Eso fue hace ya 2016, hace 6 años. Y si ganaba ese concurso, pues me ganaba un diplomado y un estudio muy interesante en la universidad. Sin embargo, en la última semana, por yo querer que me fuera mejor, por yo querer tener un mejor resultado, y no me conformé con los 20, estar entre los 20, estar de primero en la universidad y el diplomado, pues ¿qué sucedió? Me arriesgué de más. Y como me arriesgué de más, esto hizo que el mercado, cuando uno no hace lo que tiene que hacer, se las cobra, me las cobró. Terminé saliendo de los primeros 50 a nivel nacional y quedé como de tercero en la universidad y no me gané el diplomado. Aprendizaje: conservar el capital en los momentos en los que hay que conservarlo. Año siguiente, vuelvo a participar del mismo concurso, mismo anécdota, última semana, estaba entre los primeros en la región, estaba de cuarto en la región para clasificar a la final nacional, iba de primero en la universidad y cerré las posiciones que tenía con mucho riesgo porque sentía que esa semana el mercado podía caer. Nada diferente a lo que está sucediendo hoy en día con los mercados supremamente volátiles que suben en el premercado y caen después de que abren. Pues resulta que efectivamente el mercado cayó, todos mis compañeros salieron del ranking, yo como no tenía ninguna posición, no tener posición también es estar en una posición, y gracias a eso pude clasificar a la final regional, ganar la final regional y posteriormente ganar la final nacional como mejor trader en Colombia. Todo fue gracias a controlar el riesgo. Entonces, ya vamos viendo por dónde va el hecho de cómo ser más rentable y tener más target y menos stops. Muchas veces es mejorar el riesgo. Y finalmente,
Me gusta mucho traer también a colación en este inicio el ejemplo de los corredores de bolsa, porque resulta que los corredores de bolsa actuales, muchos de ellos, normalmente los que conocemos y tenemos cercano de firmas comisionistas, de bancos, de mesas de dinero, cuando te venden una acción, cuando te venden un producto de inversión, no necesariamente miden el riesgo. Y uno los ve que sostienen posiciones de clientes incluso después de que van cayendo más del 50%. Y esto me gusta hablarlo y me gusta traerlo también aquí cuando hablo acerca de cómo tener más target y menos stops, porque el riesgo hay que controlarlo. Y si tenemos una operación que está perdiendo más de lo que nosotros nos permitimos, ya deberíamos estar cerrándola. Ya deberíamos estar cerrando esa posición. Y ese es un aprendizaje muy grande que debemos hoy llevarnos, y es respetar el riesgo. Primer punto, espero todos lo hayan entendido y se están conectando más personas al chat. Bienvenidas todas, estamos en este webinar de más targets y menos stops de la mano de Trading Pit. Vamos a avanzar. Y quiero que se tomen 5 segundos para leer esta frase. El 95% de las personas que invierten en mercados financieros pierden dinero. Y probablemente sea una cifra alarmante, probablemente sea un número que nos preocupe, probablemente sea algo que digamos, wow, Andrés, de verdad es un número muy alto. ¿Por qué tantas personas pierden dinero? Y la verdad es que solamente hay dos razones principales por las cuales pierden dinero. Y es porque la mayoría no controlan tanto el manejo del riesgo como el manejo del capital. Y esto definitivamente me gusta mencionarlo muy aquí en el inicio, porque de eso se trata, poder tener más targets y menos stops, y ya lo vamos a ver. Y es que podamos tener una gestión correcta de ese capital que estamos disponiendo. ¿Qué es la gestión de riesgo? El proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades y pérdidas de efectos secundarios que se desprenden de los errores. Y aquí viene algo importante, y es que muchas veces se desprenden de los errores. Errores que podamos tener por poner mal el stop, haber calculado mal el stop, simplemente operar más trades de los que debíamos operar. Entonces, definitivamente hay que tener mucho cuidado con esto. Por acá vamos a ver si nos dejan más preguntas. No me han dejado preguntas, me están escribiendo por interno. Ok. Entonces, si me llega alguna pregunta, estaré muy pendiente. Igual también tengo el chat por ahí abierto. Cualquier pregunta la pueden hacer y estaré pendiente para responderlas. Sigamos. Entonces, en ese proceso de la gestión de riesgo, algo que tenemos que tener en cuenta es que definitivamente hay algo muy claro, y es cuantificar las probabilidades de pérdida. Estamos acostumbrados a creer que en el trading simplemente es comprar, vender, esperar tener targets, esperar tener profits, que llegue a nuestro take profit, que llegue a nuestro target y ya está. Y no. Una de las cosas más importantes, incluso antes de tener targets y pensar en el target, es saber cuánto me estoy arriesgando. Y un cálculo básico es cuál es mi distancia a mi stop loss, ¿cierto? Es básico. 5 puntos, cada punto tiene un costo, no sé, de $5, son $25, sencillo. El tema no solamente se queda ahí, se queda en, bueno, ¿y cuántos stops seguidos puedo tener? ¿Cuántos stops en un solo día? ¿Cuántos stops en una sola semana? Entonces, esas probabilidades de pérdida consecutivas también hay que tenerlas en cuenta. Y es lo que normalmente olvidamos. Y cuando llega una racha negativa, pues simplemente se acaba la cuenta. Y de eso justamente vamos a hablar. Aquí tenemos una primera pregunta. Bruno nos dice, ¿cómo podemos hacer una correcta gestión de riesgo con mejor riesgo-beneficio? Entonces, Bruno, ¿cómo tener una gestión de riesgo correcta con mejor riesgo-beneficio? Eso lo vamos a tocar más adelante. Todavía no te la respondo porque lo voy a tocar más adelante. Sobre todo porque mencionaste algo muy importante, y es riesgo-beneficio, que es básicamente cuánto me arriesgo para ganar cuánto de más.
Y en este webinar vamos a ver cómo no necesariamente el ratio riesgo-beneficio es el único que hay que observar. Y ya lo vamos a ver más adelante. Así que muchas gracias por la pregunta y ahorita la vamos a tocar. Entonces, siguiendo en la gestión de riesgo, viene algo muy importante y es que la gestión no solamente abarca el stop loss, no solamente abarca uno que otro indicador. La verdadera gestión de riesgo abarca el plan de trading o el plan de inversión, la psicología, la gestión emocional y muy importante poder llevar el registro, esa bitácora de operaciones, que al final va a estar condensada también con los diferentes ratios de nuestra propia operativa. Así que vamos a ver uno por uno. Primero, plan de trading. Y aquí quiero que escriban también todas las preguntas que tengan y en el camino les voy a ir ayudando a responder. ¿Listo? Entonces, plan de trading. Suena sencillo. Estructura o conjunto de directrices. Ojo, directrices para definir tu operativa. La mayoría de las personas que inician en este mundo, muchos mentores van a hablar acerca de este plan y les van a dar una tabla de cómo se puede llenar. Algo que quiero mencionar aquí es que muchos datos del plan son personales y otros sí los podemos compartir. Es decir, el plan de trading de Andrés, así sea igual al de Bruno, por ejemplo, en cuanto al riesgo, hay directrices que en el plan de Andrés pueden ser diferentes. Tienen que ver con la rutina premercado, tienen que ver con políticas de mi forma de operar, de lo que yo hago durante la operativa, y no necesariamente tiene que ser igual. Y eso es algo importante que también quería recalcar. ¿Listo? Entonces, en el plan, ¿qué debe incluir? Acuérdense, son directrices para definir la operativa. Primero, una rutina premercado. Cuando digo premercado no significa de que es necesariamente antes de que abra el mercado. Muchas veces aplica. Sin embargo, hay personas que operan cuando ya el mercado ha abierto. Otras personas operan en Forex y el mercado prácticamente no cierra. Es la rutina que yo hago antes de entrar al mercado. Es básicamente todo lo que yo hago antes de entrar al mercado para que cuando ya me siente a operar, mi sistema, yo, Andrés Jiménez, esté listo para tomar las mejores decisiones de inversión, independientemente de lo que haya pasado antes del momento en el que me senté. Y esto último que menciono es muy valioso, porque si no llegamos con una rutina premercado a operar, pueden haber situaciones familiares, personales, de salud, con nuestra pareja, etcétera, que nos pueden mover mucho por dentro, las emociones, la cabeza, que al final haga que cuando nos sentemos a operar, pues tomemos las decisiones incorrectas. Entonces, el objetivo fundamental de esa rutina premercado es que en el momento en que nos sentemos a operar, estemos completamente alineados nosotros con el mercado y con nuestra estrategia de inversión. Y que independientemente de lo que esté pasando alrededor, afuera, y antes de que nos sentáramos a operar, no nos afecte justamente para poder tomar esas buenas decisiones. ¿Listo? En esa rutina, uno que tiene, uno que abarca, uno que incluye muchas cosas. Les voy a compartir la mía, por ejemplo. Yo antes de sentarme a operar, yo leo las noticias de qué ha pasado de ayer a hoy. Me gusta leer financieras, Bloomberg, Investing, etcétera. Me gusta ver el mercado cómo se ha movido, ver qué pasó, cómo se movió. Me gusta repasar mis últimas operaciones, yo qué hice el día de ayer, qué errores cometí, cuáles aciertos tuve. Después de eso, me gusta mucho orar. Me gusta orar antes de empezar a operar. Otras personas meditan. Simplemente una rutina que te permita tener los sentidos y las emociones bien aclaradas. Y finalmente, es que repaso qué voy a hacer hoy. Y es, hoy el mercado me está mostrando una tendencia alcista, tengo que buscar largos. ¿Cuáles son los setups de los largos? ¿Cuáles son las estrategias de los largos? Esto. El mercado me está mostrando esto. De acuerdo a eso, yo debo hacer esto, esto y aquello. Esa es la rutina premercado y ahí vamos viendo cómo se une con el punto número 2, que son los patrones, estructuras e instrumentos financieros. En ese plan de trading debemos tener delimitados, claros, específicos y muy estructurados qué vamos a operar, cuál es nuestro setup, cuál es nuestra estrategia, cuál es nuestro patrón, qué vamos a esperar que haga el gráfico para nosotros comprar o para vender. Tiene que estar tan estructurado que cuando yo llegue a leerlo como un externo, si John me muestra su plan, yo tengo que poder ver su estructura y que él me diga, mira, este doble piso, cuando suceda en este marco de tiempo y se alinee con esta media móvil, ahí entro. Y que yo con verlo lo entienda y sepa a qué se refiere. Así de claro debe ser la estructura. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que cuando veamos en el plan de trading lo que tenemos que operar,
y luego lo veamos en la pantalla operando, lo hagamos tal cual como lo acabamos de ver en el premercado. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo súper claro? Tercer punto importante del plan de trading, las reglas de gestión. Las reglas de gestión tienen todo que ver en yo cómo voy a gestionar mis operaciones. Ya no estoy hablando de cuándo voy a entrar a comprar o a vender. Es una vez yo entro al mercado, ya tengo una posición, ya entré en largo en el eurodólar, ya entré en corto en el Standard & Poor's. ¿Qué voy a hacer después? ¿Dónde está el target o el take profit y dónde está el stop loss? Ya sea que los delimite de manera fija por puntos o por pips, ya sea que los mueva de acuerdo a un trailing stop, ya sea que los acomode de acuerdo a una estructura en las velas, lo que sea, tiene que estar escrito en el plan de trading. Porque asimismo, cuando volvamos a ingresar al mercado, el precio se va a empezar a mover y las emociones también se nos van a empezar a mover y ahí es donde tenemos que tener claro qué vamos a hacer con esa posición. Tengo muchos traders cercanos que me dicen, no, Andrés, yo entro al mercado y después de acuerdo a lo que haga el mercado, yo veo a dónde muevo el stop loss. Y yo, sí. Y cuando abre el mercado es súper volátil como está abriendo últimamente o cuando él se siente operar, ¿y para dónde va el stop loss? Empiezan a tomar decisiones emocionales en vez de tomar decisiones racionales. Y por eso, en el plan de trading debe estar también nuestras reglas de gestión. ¿Listo? Cuarto punto. Eso aplica para el target y para el stop loss y en cualquiera de nuestros setups o estrategias. Cuarto punto, ya el riesgo. Ya empezamos a hablar un poco acerca del riesgo. Uno de los primeros puntos del riesgo es, ¿yo qué tan arriesgado soy? Es definir yo cuánto me voy a arriesgar en mi operativa diaria, en mi operativa semanal, en mi operativa mensual. Y más si tenemos un programa como los de Trading Peak. Tenemos que tener mucho cuidado con las reglas, tenemos que tener mucho cuidado en qué vamos a hacer exactamente para llevar nuestra operativa de acuerdo al plan. Y que si nuestro plan de trading dice que podemos arriesgarnos 5 operaciones y cada operación tiene el 2% y ya nos volamos el 10% de la cuenta y con esto perdemos el programa, pues hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que alinear nuestro plan de trading a la cuenta que estemos manejando. Y esto es muy importante. Y por eso lo primero que hay que estipular es el riesgo mensual en porcentaje. Entender que yo no me puedo arriesgar más de 5%, 7, 8, 10%, 12%, dependiendo tanto de ti como del programa o de la cuenta que estés manejando. Dos, ese riesgo del mes, llevarlo a la semana. ¿Esto qué significa? Significa que ya no solamente voy a calcular cuánto me voy a arriesgar en el mes, sino en la semana. Entonces ya puedo estipular en la semana cuánto me puedo arriesgar, tanto en número de trades negativos, también como en porcentaje cuánto me puedo arriesgar. Porque si al mes, un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo con el 10%, no puedo perder el 10% de la cuenta. Entonces, en la semana, yo debería dividir ese 10% al menos en 2 o 3 semanas. No en las 4, porque estaríamos diciendo que todas las semanas vas a salir negativo y pues no tendría sentido que estuvieras probándote en real si estás saliendo las 4 semanas en negativo todavía, pero imaginemos que son 2 semanas. Entonces, el 10% lo dividimos en 2 semanas, 5% cada semana. Yo hoy opero todos los días una operación al día, un ejemplo. Entonces, básicamente me podría arriesgar todos los días el 1%. Durante los 5 días de la semana viene siendo el 5%. ¿Listo? Y esto, si lo pierdo durante los primeros 5 días y luego lo pierdo durante otros 5 días, pues perdí el 10%, perdí la cuenta. Pero al menos yo entiendo que tengo 10 días consecutivos de pérdida para no quemar la cuenta. O no perder el programa. O no perder el 10%. Andrés, ¿qué pasa si yo estipulo el 5% de riesgo a la semana y en 2 días ya lo perdí? Lunes, martes, 3 operaciones el primer día, 3%, 2 operaciones el segundo día, 2%, 5%. ¿Qué voy a hacer? ¿Me sigo arriesgando miércoles, jueves y viernes o paro y espero hasta la otra semana? ¿Ustedes qué creen? Respóndanse en casa, pero la respuesta es que deberían parar, deberían tomarse un break, deberían poder decir, algo estoy haciendo mal, que tuve 5 operaciones consecutivas perdedoras y debo parar a esperar hasta la otra semana y volver a operar. Nos va a doler y nos va a costar. Y es por eso que el trading es tan chévere y es tan apasionante, porque muchas veces nos cuesta controlarnos como personas, como seres humanos. Entonces, aquí es de vital importancia que paremos y digamos, sí, perdí el 5%, no puedo arriesgar más, voy a esperar hasta la otra semana. Y la otra semana
llegar súper recargado de haber decidido que hice mal y poder cambiarlo. Lógicamente, miércoles, jueves y viernes no te vas a quedar sin hacer nada. No, esto es como el trabajo. Hay que ir a trabajar. Ir a trabajar cuando no vamos a operar, ¿qué es? Pues operar, pero en demo. Operar en simulación. Operar en el playback. Ver nuestros resultados. Analizar el mercado. Pero pues no vamos a tomar una operación en real o en la cuenta. ¿Por qué? Tenemos esa restricción del riesgo. ¿Listo? Y finalmente, pues aquí viene algo importante, y es que todo esto que acabo de decir del riesgo, se adapta a la operativa y a la cuenta que estemos manejando de cada uno. Mi cuenta es muy diferente a la que ustedes puedan estar manejando. ¿Por qué? Porque yo no me arriesgo tanto diario, pero sí mucho semanal. Un ejemplo. Esto depende de cada uno y de cada una de las cuentas. Y por eso aquí no les traje cosas definidas, ni preestablecidas, ni algo específico, sino que ustedes puedan tomarse la libertad de decir, mi riesgo mensual es del 10, un ejemplo, y a la semana me voy a arriesgar máximo 8 operaciones y cada operación va a tener máximo el 0,5%, es decir, que a la semana máximo me voy a arriesgar el 4%. Muy bien. Traders, hasta aquí, dudas, preguntas, inquietudes. ¿Qué tal les está pareciendo? ¿Cómo encuentran esta información? ¿Hace sentido o no les hace sentido? Quiero que me escriban en el chat o me escriban en las preguntas qué tal les ha parecido para que continuemos. ¿Listo? Pues resulta que después del plan de trading, que para mí es uno de los puntos más importantes, sigue algo muy valioso y es la psicología. Y aquí quiero hacer mucho énfasis en la psicología porque definitivamente conocernos y gestionar nuestras emociones, además de crear hábitos propios, nos va a permitir ser mejores traders y ser mejores personas. Una vez nos conocemos, entendemos cómo actuamos frente al mercado y frente a la vida, y a partir de ahí nos establecemos límites como personas en nuestras emociones y hábitos que nos ayuden a gestionar estas emociones, vamos a mejorar rotundamente nuestra operatividad como traders y también en nuestra vida personal. Así que esa parte de la psicología me gusta llevar al libro de Daniel Goleman de Inteligencia Emocional, en el cual él nos habla acerca de eso, de cómo uno de los primeros pasos es el autoconocimiento y es entender yo cómo reacciono, cómo es ese primer impulso frente a muchas cosas. Me explico, hay traders que después del primer trade negativo, no hay forma que de ahí para allá tengan las emociones abajo, no hay forma. No hay forma que puedan tomar otras decisiones racionales después de su primer stop loss. Entonces es muy importante que tengamos establecidos hábitos sanos, como yo tengo un trade negativo y cierro la pantalla. No opero más, al menos por la próxima hora, no opero más por las próximas horas, el próximo día. Todo esto depende de cada uno. Y por eso el autoconocimiento entra como piedra angular para tomar mejores decisiones en el trading. Y ahí es donde traders empezamos a entender cómo es que vamos a tener menos stops y más targets. Manuela nos está escribiendo que todo va muy claro hasta ahora. Excelente. Vamos a continuar también. Ahí me hizo una pregunta. ¿Qué herramientas, hábitos recomiendas para gestionar mejor nuestras emociones? ¿Qué herramientas, hábitos recomiendas para gestionar mejor nuestras emociones? El premercado es vital. Es vital para yo entender el por qué hago lo que hago, por qué yo hago trading, qué me está invitando a hacer lo que yo hago, poder reconocer ese propósito fundante que me hace levantarme a hacer lo que hago. Eso permite bajar mucho las emociones. Dos, hay algo llamado el volcado de pensamiento. Coger un post-it y rayarlo, escribir todo lo que tengo en la cabeza, todas las emociones, todos los pensamientos, todos los sentimientos, escribir todo lo que tengo en la mente, rayarlo en un post-it y ya. Ese funciona mucho, se llama volcado de pensamiento. Y el tercero, y como les digo, esto lo dejo libre a cada uno las creencias, de lo que más les parezca bien. Muchos oramos, yo oraba antes de operar cuando hacía day trading, ya no hago tanto day trading, entonces lo hago diferente, pero también para las otras personas meditan, se quedan controlando su respiración, respirando y ya. Las mejores herramientas que pueden haber para gestionar nuestras emociones. Así que con eso vamos a avanzar. Ya llevamos plan de trading y
psicología. Viene el tercer punto, que es donde ya vamos a conectar todo. ¿Cómo se conecta? El plan de trading, la psicología y el trading journal. Y en el trading journal pues vemos todo el registro y el análisis de las transacciones diarias para tomar decisiones a futuro. Básicamente el trading journal es la contabilidad de los traders. No hay forma que seamos traders, queramos ser exitosos, rentables, si no tenemos un trading journal. Un trading journal es para el trader lo que los estados financieros son para los dueños de las empresas. Y si queremos ver el trading como un negocio, verlo como una empresa, sí o sí tenemos que llevarle estados financieros, contabilidad. Y eso es un trading journal. Para eso, vamos a ver qué debe contener. Al final son las transacciones, ¿cierto? Y hay muchas formas de llevarlo, ya sea en un Excel, a mano, en un cuaderno. Tengo un amigo que lo llevaba a mano en un cuaderno. Otras personas simplemente utilizan la plataforma de inversión, el mismo registro filtrado que te tira MetaTrader, NinjaTrader, cualquiera de esas plataformas. Pero hay muchas otras formas también de llevarlo un poco más inteligentes, porque te permite analizar más cosas. Aquí algo que quiero aclarar, y por eso me gusta traer estos párrafos, es que algunas veces este tipo de cosas como el trading journal, que es algo tan manual muchas veces, nos da pereza, porque es la carpintería, es lo que aburre, es la parte administrativa del trading. Algo tan bonito como ver mercados y comprar y vender, muchas veces da pereza llevar un registro, y más cuando son operaciones negativas. Cuando tenemos operaciones negativas, más pereza da llevar el registro. Y por eso les traigo comentarios, no de cualquiera, sino de traders profesionales, mucho retail, mucho institucionales, escritores de libros. Tony Hansen dice, es el éxito o el fracaso en el mercado. Brett Sternberger dice, lo mantiene trabajando en las cosas que son más importantes. Mike Bellafiori, si no lleva un diario, no lo puedo tomar en serio como un trader. Imagínense que eso le digan a uno. Que te presenten al dueño de un family office que te quiera poner mucho capital a operar y que te diga, bueno, y tu track record, muéstrame tu trading journal, y que no tengas. No se puede. Y finalmente, el doctor Bantar nos menciona, es el camino directo para crecer y mejorar. Y aquí también quiero hacer un énfasis en algo que ya lo he dicho muchas veces, pero créanme que funciona. Y es que por eso el trading es tan lindo, porque uno lo puede aplicar tanto a la vida real. Y es que llevar un journal personal también funciona mucho. También lo recomiendo. No solamente para trading, sino también para la vida personal. Poder vigilarte, llevar tu vida en un journal y ver qué estás haciendo bien y qué no estás haciendo tan bien. Dentro del trading journal, como tenemos todas las transacciones, básicamente ahí subimos todo lo que hacemos, las compras, las ventas, dónde compramos, dónde vendimos, las fotos, las notas, las estrategias, las emociones, todo eso va en el journal. Esto nos va a permitir calcular muchas cosas. Nos va a permitir calcular no solamente la rentabilidad y unos ratios específicos que ya vamos a ver, sino que nos va a permitir observar específicamente qué hacemos bien y qué no hacemos tan bien. Yo me di cuenta que había un día específico a la semana que perdía dinero. ¿Por qué? No sé. Créanme que no sé todavía por qué ese día pierdo dinero. Es los jueves. Entonces, mi trading journal me mostraba que yo los jueves perdía dinero y pues, conclusión, yo no debía operar los jueves. Así dejé de tener más stops. Entonces, empecé a tener menos stops y por lo tanto mi profit subió. Estamos viendo, ¿no? Cómo muchas cosas nos van mostrando cómo tener más targets y menos stops. Y no estamos hablando del mercado, no estamos viendo estrategias, simplemente estamos analizando nuestros propios datos. Vamos a seguir. En estos indicadores de gestión entran varios, pero voy a especificar voy a ser muy específico en los básicos y en algunos avanzados, que no son tan avanzados, pero son vitales para que podamos tener buenos rendimientos. En los básicos, ¿cuáles tenemos? Número de inversiones, cuántos trades hicimos, cuántos negativos, cuántos perdedores. Y eso nos va a permitir después calcular el porcentaje de rentabilidad. Hice $200, tengo una cuenta de 2,000, hice el 10%, sencillo. Promedio de riesgo por inversión, básicamente es cuánto me estoy arriesgando por cada uno de los trades. ¿Cómo se calcula esto? Ojo, este es el promedio de las operaciones negativas. ¿Lo solemos calcular con el stop loss o lo solemos calcular con el stop loss teórico? Y es el stop loss que ponemos en el gráfico. O el stop loss que creemos que vamos a poner en el gráfico. Y no. Es el promedio de los trades negativos. Porque a la hora de la verdad, cuando operamos, el stop loss lo movemos muchas veces, ya sea para abajo, algunos, o para arriba, dependiendo de la operación. Entonces, el verdadero promedio
del riesgo por inversión es sobre los trades negativos históricos. ¿Listo? Y por último, el promedio de la utilidad por inversión, igual. No es el promedio, este sí que nos equivocamos, porque aquí nos gusta calcular basándonos en el target. Entonces decimos, yo hago una operación a 5 puntos, el mismo ejemplo, cada punto cuesta $5, son $25. Mi utilidad por inversión son $25 en una cuenta de 1000, es el 2.5%. Suena bien, pero a la hora de la verdad, pues resulta que un trade salió en 5 puntos, el otro salió en 4.5 puntos, el otro salió en 2 puntos, el otro salió en 1 punto, el otro salió en 0 puntos. Pues cuando hacemos el promedio, efectivamente no es 5 puntos, va a dar 3.8, 4.1. Y el promedio de utilidad por inversión también va a bajar. Entonces también es importante que lo tengamos en cuenta. Y finalmente, desde el lado de indicadores avanzados, tenemos 3. El primero, el ratio de bateo o el win ratio, que es trades positivos sobre el total de trades. Básicamente, y por eso se llama promedio de bateo, es cuántas veces le pegamos a la pelota, cuántas veces tenemos target. Hicimos 10 operaciones, 5 positivas, 5 negativas, el 50%. ¿Listo? Y el riesgo-beneficio, ya pasamos al que nos mencionaba ahorita en el chat, y era el promedio de mi ganancia dividido el promedio de mi pérdida. Vuelvo y repito, si ven que aquí se calcula es sobre las operaciones, no sobre cada una, es decir, sobre el histórico. ¿Por qué? Porque vuelve y pasa lo que hablamos en el punto anterior. Entonces aquí es muy importante que en este riesgo-beneficio entendamos, bueno, yo me arriesgo $1 y ¿cuántos gano? Gano 2, gano 3, gano $4, y ahí es donde se viene el nombre de riesgo-beneficio de, mi riesgo-beneficio es 2-1, o 3-1, 4-1, o 1-1. ¿Listo? Andrés, ¿cuál es el mejor? Ya lo vamos a hablar. Y finalmente el profit factor muy famoso, que es dividir todos los trades positivos por todos los trades negativos. También te va a dar un valor por encima de 1 cuando eres rentable y por debajo de 1 cuando. Listo, entonces vamos a pasar. Ahí antes de pasar veo que hay una pregunta, vamos a ver qué nos dice en la pregunta. Bruno nos dice, muy valiosa la información. Justo hoy arriesgué más de la cuenta y me fue muy mal. Hace poco estoy en cuenta real fondeada y no puedo ser rentable todavía. Bruno, excelente pregunta, sobre todo porque nos pasa a todos nos pasa, no importa cuántos años llevemos, va a haber un día que nos vamos a arriesgar de más. Lo importante es que ese día cada vez esté más lejos, que no sea una vez a la semana, sino que ya te empieza a pasar una vez al año. Y bueno, ya hoy te fue mal, lección aprendida y continuamos, porque el camino a ser rentable es lento y probablemente nos demoremos un poquito en llegar ahí, pero créeme que es un camino de construcción y que cada vez es un peldaño hacia arriba, porque son lecciones que aprendemos con dolor, porque nos toca pagarlas, nos duelen, entonces son lecciones que se te van a quedar grabadas. Y ya con esto vamos a avanzar a la conjunción de estas dos últimas cosas. Aquí quiero que me presten mucha atención. Muchas personas se pierden en esta parte y esto es lo que nos permite entender la respuesta a la pregunta que nos habían hecho anteriormente. Andrés, ¿qué es mejor? ¿Un riesgo-beneficio 2-1 o 3-1? Lógicamente el 3-1. ¿Qué es mejor? ¿Un win ratio del 50% o el del 60%? Lógicamente el del 60%. Sin embargo, cuando unimos estos dos, cuando unimos el win ratio y unimos el riesgo-beneficio, hallamos algo que nosotros hemos denominado el Swiss ratio, que es la unión de estos dos datos para entender si somos o no rentables. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un win ratio del 50%, es decir, que de 10 operaciones ganamos 5, y tenemos un riesgo-beneficio de 2-1, es decir, que por cada $1 que arriesgamos ganamos 2, pues resulta que la combinación de esto nos da 1 en una fórmula matemática que se llama el Swiss ratio, que por ahí yo, que hay una persona de mi equipo, le pido el favor que me la mande por el chat la fórmula, igual yo se las voy a decir por acá, e igual creo que por acá está calculada, por ahí no está calculada, igual se las voy a decir, es la multiplicación de el riesgo-beneficio por el win ratio más el win ratio. Eso se llama el Swiss ratio. Y nos da esta función, y todo lo que esté por encima de la línea azul es rentable. Es decir, que tú puedes tener una cuenta con un win rate de, vamos a poner acá, por ejemplo, del 60%, ¿cierto? Un win rate del 60% y un riesgo-beneficio del 1-1. Eres rentable. Pero también puedes tener un win rate del 20% y un riesgo-beneficio de 5-1 y ser igual de rentable. Entonces,
Es muy importante que entiendan esto porque esto varía. Tu estrategia puede ser diferente a la mía, nuestros ratios pueden ser diferentes y los dos podemos ser rentables. No necesariamente tenemos que ser exactamente lo mismo. Y yo les voy a contar una de mis estrategias, el win ratio, se los voy a mostrar. Está por acá. Está como en el 18%. Pero el riesgo-beneficio es de 8-1. Está por acá arriba. Es muy rentable, de hecho. Pero también tengo otra estrategia que el win ratio es del 58%. Está por acá. Y el riesgo-beneficio es de 2-1. Está aquí. Y comparando las dos son casi igual de rentables. Entonces, esto depende de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque algunas personas no soportan muchos stops, otros no soportan que sus operaciones ganadoras sean igual a sus operaciones perdedoras en cuanto a beneficio. Depende de cada uno y de tu estrategia. ¿Listo? Si tienes dudas de esto, la dejan en el chat y seguimos. Algo importante es que toda esta información se queda estática si no le damos un valor, si no la estamos analizando. Y es por eso que tenemos que entrar a analizar esta información por medio de datos que te permitan llevarlas y las traduzcamos al día a día. Y es por eso que hoy, desde este webinar y en alianza con The Trading Pit, les queremos también mostrar cómo se puede hacer todo esto de manera automática. Y es justamente eso lo que permite Swisset. Swisset conecta traders con poderosas herramientas que permiten gestionar, impulsar y financiar, como The Trading Pit, a sus operadores, sus operaciones, a ustedes como traders. Y todo es gracias a un Trading Journal 100% en la nube, que ustedes conectan su plataforma, cualquiera que sea, NinjaTrader, MetaTrader, cualquiera, la conectan, los datos se cargan de manera automática y todas esas estadísticas de las cuales hablamos por los últimos 10 minutos, las van a poder encontrar ahí, automáticas y en la nube. Y ya no van a tener que calcular esta información que estábamos hablando, todo esto, de manera manual o en un Excel, sino que todo ya va a estar calculado para ustedes. Y esto les va a permitir poder empezar a encontrar dónde están teniendo esos stops para que los dejen de tener, como yo les decía, el día jueves en mi caso, y dónde están teniendo más targets, con cuál emoción, con cuál estrategia, con cuál gestión riesgo-beneficio, cuál es la gestión de riesgo-beneficio que más targets se les da, cuál no. Todo eso lo van a poder hacer. Ese aprendizaje de la operativa constante, la revisión sistemática de lo que les está dando y sobre todo, como lo decían ahorita los mentores, es un desarrollo personal. Algo importante a mencionar acá es que todo se sube de manera automática. Es decir, no tienen que hacerlo de manera manual, como lo hablábamos ahorita, que es una de las principales cosas que les permite, pues que nos da pereza cuando hacemos trading, es registrar, y más los días de stop. Con Swisset van a poder hacerlo de manera automática en la nube y simplemente entrar a analizar lo que deben analizar. Y finalmente, hay un Trading Mentor, que es un mentor personalizado con inteligencia artificial que toda esta información se las va a entregar de manera molida a ustedes. Les va a decir cuál es la estrategia específica que les da más rentabilidad. Por ejemplo, Bruno, que nos compartía que tuvo un día difícil, aplicación móvil que pronto va a salir diciéndote que te estás arriesgando más de lo normal y que tengas mucho cuidado. Y asimismo te va a decir qué de tu operativa puedes hacer mejor. Y lo mejor de todo es que ustedes, por estar aquí, por estar en esta conversación con The Trading Pit, por hacer parte de Trading Pit, van a tener acceso gratuito a utilizar Swisset siempre y a la suscripción de Swisset Pro, que tiene un costo de $144 el año. También van a tener acceso gratuito a todas las personas de Trading Pit. Así que ya para ir cerrando, me gustaría dar espacio a las últimas preguntas. ¿Qué más les gustaría saber, ya sea de Swisset o de todo lo que hablamos durante este webinar, y poder cerrar respondiendo a todas las preguntas de ustedes? De antemano, mientras respondo las preguntas, finalizo dándole las gracias. Siempre para mí va a ser un gusto compartir estos temas que nos permiten ser mejores traders. Los institucionales se ayudan, entre ellos siempre tienen formas de ayudarse, se llama, se comparten estrategias, herramientas. Entre nosotros los traders retail mantenemos muy aislados, hay mucha rivalidad y no debería ser así. Yo personalmente y Swisset estamos comprometidos con poder ayudarnos como traders retail a ser mejores cada día. Así que un gusto y bueno, abro paso para responder las últimas preguntas que tengan. Y si no hay preguntas, déjenme saber en el chat qué tal les pareció.
cómo encontraron la información, les gustó, no les gustó. Si no les gustó también lo pueden escribir, todos son comentarios que se reciben para poder mejorar cada día y pues lo que necesiten aquí estoy para responder. Como les digo, fue un gusto haberlos acompañado y cualquier cosa aquí estoy para responder cualquier pregunta. Bruno, con gusto. Lo que necesites, con mucho gusto. Ya sabes, de la mano con tu agente de TradingPeak les puedes escribir, también mencionar varias cosas. La primera es que se les va a enviar un ebook en el cual hay mucha de esta información mucho más específica para que la puedan leer, la puedan consultar. Y desde el lado de Swisset, también bienvenido para que puedas utilizar Swisset sin problema, de manera gratuita y pues mejoremos. Sobre todo al final, como les decía, es que nos podamos apoyar entre traders. Y gracias también por estar pendiente y estar muy activo en el chat. Muy valioso y muy importante siempre cuando estamos desde el otro lado de la pantalla. Gracias, Bruno. Manuela, con gusto, ¿alguna comunidad que podamos conectarnos para intercambiar preguntas y dudas? The Trading Peak tiene un canal directamente con ellos en el Instagram y también nosotros desde Swisset te puedes conectar a nuestro Instagram. Aquí está la cuenta, es GetSwisset, igual la voy a dejar en el chat y dentro del Instagram puedes encontrar múltiples recursos de nosotros, así también como un canal tanto de TradingPeak como nosotros tenemos un canal de Telegram en el cual compartimos mucha información al respecto. Entonces ahí puedes iniciar. Y listo. Un gusto haberlos acompañado en esta tarde, noche de hoy. Espero tengamos más targets y menos stops. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, traders.